En el corazón árido del estado de Sonora, el tiempo parecía detenerse bajo un sol implacable, pero una sombra fría estaba a punto de cubrir al apacible pueblo de Mazatán. Allí, una familia acomodada desapareció de la vista pública en un abrir y cerrar de ojos. No hubo ruidos extraños, no hubo clamores que rasgaran el velo de la madrugada. Solamente un silencio espeso, casi asfixiante, que se instaló de golpe en el ambiente. Quienes caminaron cerca de aquella inmensa propiedad esa mañana afirman haber sentido un escalofrío inexplicable recorriendo su espina dorsal, como si la misma tierra advirtiera el luto. Hasta el día de hoy, el eco sombrío de lo que ocurrió aquella noche sigue resonando en la memoria colectiva del desierto mexicano. Un enigma tejido con avaricia y traición que desafió a las autoridades de una época estricta. La casa de la familia Tapia se convirtió, en cuestión de horas, en el epicentro de un misterio insondable que paralizó a todo el país. Si quieres saber cómo los investigadores mexicanos de principios del siglo XX enfrentaron este muro impenetrable de silencio y finalmente revelaron la verdad oculta entre el polvo, suscríbete ahora mismo, activa las notificaciones y déjame en los comentarios el nombre del próximo caso histórico que quieres escuchar. Era la emblemática época del Porfiriato, un periodo donde el lema de orden y progreso resonaba desde los despachos de la capital hasta la inhóspita frontera norte. Las autoridades imponían la ley con mano de hierro, buscando proyectar hacia el exterior una imagen de seguridad absoluta. Sin embargo, en regiones apartadas como Sonora, la vasta inmensidad del paisaje permitía que ciertos rincones mantuvieran un aura de salvajismo indomable. Mazatán era precisamente uno de esos lugares. Un pueblo tranquilo, dedicado al trabajo de la tierra, donde todos se conocían por su nombre y los oscuros secretos rara vez lograban sobrevivir. En este microcosmos, la familia Tapia era una de las más respetadas. Gozaban de una reputación impecable, forjada a través de décadas de esfuerzo incansable y un comercio astuto que los posicionó en la cima de la pirámide social de la región. Su imponente hogar, una estructura sólida de adobe grueso y madera finamente trabajada, se erguía en el centro del pueblo como un símbolo de estabilidad incuestionable. Pero la monótona rutina de Mazatán se quebró de manera abrupta e irreversible una mañana que comenzó como cualquier otra. El sol apenas despuntaba sobre el horizonte rojizo cuando un detalle sutil pero profundamente inquietante captó la atención de los lugareños. La extensa propiedad de los Tapia, habitualmente llena de actividad vibrante desde el alba, yacía sumida en un mutismo absoluto. Don Tapia, un hombre conocido por su estricta disciplina, siempre era el primero en despertar, organizar las tareas y alimentar a los animales. Pero ese funesto día, las pesadas puertas principales permanecían cerradas a piedra y lodo. Los postigos de las ventanas estaban herméticamente sellados, bloqueando cualquier atisbo de luz. El único sonido que emanaba de aquel letargo antinatural era el quejido impaciente del ganado que, tras largas horas de incomprensible abandono, exigía su ración matutina de agua. Al principio, los vecinos supusieron que se trataba de una enfermedad repentina que había incapacitado al patriarca, o quizás de un viaje de negocios no anunciado de último minuto. Las horas transcurrieron pesadas y agonizantes. El sol inclemente del mediodía comenzó a calentar el polvo de las calles de tierra, incrementando la tensión palpable en el ambiente. Fue entonces cuando un viejo vecino, impulsado por un mal presentimiento que le oprimía el pecho como una losa, decidió acercarse a los linderos de la finca. Sus pasos resonaron secos al cruzar el amplio patio exterior. Llamó a la pesada puerta de madera con los nudillos, primero de forma vacilante, luego con una insistencia casi desesperada. No hubo absolutamente ninguna respuesta. La quietud era sepulcral. La inquietud vecinal se transformó rápidamente en una profunda y justificada alarma. El hombre decidió rodear sigilosamente la estructura en busca de alguna explicación lógica a tal anomalía. Al llegar a la penumbra de la parte posterior, descubrió una entrada de servicio misteriosamente entreabierta. El viento seco del desierto soplaba a través de la estrecha rendija, moviendo la madera con un chirrido perturbador que hería los oídos.
Con el corazón latiendo desbocado contra sus costillas, empujó la tabla y dio un paso cauteloso hacia el interior en penumbras. Lo que sus ojos presenciaron durante esa inspección inicial no fue la esperada escena de caos desenfrenado, sino algo muchísimo más aterrador por su abrumadora frialdad. Era el vacío absoluto. La ausencia total de vida y movimiento en un hogar que apenas el día anterior rebosaba de vitalidad. Las autoridades locales fueron alertadas de inmediato. El prefecto del pueblo, acompañado por un selecto escuadrón de elementos de la policía rural, llegó a la escena con la severidad que exigía la situación. Para estos rudos hombres, acostumbrados a lidiar con incidentes menores, enfrentarse a un escenario de esta tremenda magnitud representaba un desafío analítico sin precedentes en su trayectoria. Corría el año de 1902. Las fuerzas del orden no contaban con la sofisticada tecnología forense actual. No existían bases de datos de huellas dactilares, ni pruebas concluyentes de laboratorio, ni cámaras de vigilancia. Todo el arsenal investigativo con el que contaban se reducía a su instinto detectivesco, su aguda capacidad de observación y las rudimentarias técnicas de aseguramiento de indicios de la época. Estaban prácticamente solos frente a un enigma mayúsculo, aislados en medio del implacable y caluroso desierto. El prefecto, un hombre de rostro severamente curtido por el sol sonorense, ordenó de manera tajante el aseguramiento inmediato del perímetro exterior. A falta de modernas cintas amarillas de restricción, utilizaron gruesas cuerdas de cáñamo y apostaron guardias armados en cada punto de acceso para evitar rigurosamente que los civiles curiosos contaminaran la crítica escena. La directriz oficial fue inquebrantable. Nadie entra y nadie sale del perímetro hasta que la autoridad competente realice un peritaje minucioso. Al cruzar el umbral de la vivienda, los agentes iniciaron formalmente la primera diligencia judicial, una detallada inspección ocular del interior. El ambiente cerrado estaba impregnado de un olor inusual y repulsivo, una mezcla de humedad estancada y algo fuertemente metálico que de inmediato erizaba la piel. Caminaron con extremo sigilo, escudriñando detenidamente cada centímetro del suelo desgastado. La amplia sala de estar mostraba signos innegables de una alteración masiva y repentina. Pesadas sillas volcadas violentamente, cajones arrojados al suelo con gran fuerza y documentos de contabilidad esparcidos de manera caótica sugerían la realización de una búsqueda frenética y desesperada por el interior. Pero lo que verdaderamente heló la sangre de los curtidos agentes de la ley fueron las siniestras manchas oscuras de un inconfundible y denso tinte cobrizo profundo que marcaban permanentemente las costosas alfombras y se filtraban sutilmente entre las delgadas rendijas del piso de madera. No había rastro alguno de los habitantes. El trágico incidente parecía haber sido ejecutado con una precisión fría, calculada meticulosamente para borrar de la faz de la tierra la presencia misma de la acaudalada familia. El perpetrador había orquestado con éxito un silencioso viaje sin regreso en el amparo de la noche. Mientras el sol descendía lentamente, alargando las fantasmagóricas sombras de los cactus del desierto, los investigadores sabían que la presión política de sus superiores en el gobierno estatal sería brutalmente aplastante. Sin embargo, justo antes de abandonar la habitación principal para declarar formalmente el inicio del proceso de recolección de pruebas, el atento prefecto se agachó con dificultad y fijó intensamente su mirada analítica en un minúsculo detalle olvidado cerca del umbral de la salida trasera. El rastreo policial en busca de la aterradora verdad apenas comenzaba a dar sus primeros y tambaleantes pasos sobre la arena del desierto. El minúsculo detalle que capturó la atención del curtido prefecto cerca del umbral trasero era, a simple vista, insignificante para un ojo inexperto. Se trataba de un ligero rastre en el polvo acumulado sobre la madera, una marca de arrastre que rompía la simetría natural del suelo, acompañada de un ínfimo fragmento de tela burda que había quedado enganchado en una astilla de la puerta. Aquel hallazgo silencioso fue suficiente para confirmar sus peores sospechas. La familia Tapia no había emprendido un viaje sorpresivo ni había abandonado su hogar por voluntad propia. Alguien más había estado allí, alguien que se marchó llevándose consigo la tranquilidad del pueblo entero. El prefecto, consciente de sus propias limitaciones y de la magnitud de la tragedia que se asomaba,
supo de inmediato que el caso superaba la jurisdicción de la policía local. Se requería la intervención directa de las altas esferas de la justicia estatal. La noticia del perturbador hallazgo viajó rápidamente a lomo de caballo, surcando las áridas llanuras bajo el sol abrasador de Sonora, hasta llegar a los oídos del juez de primera instancia de la región. En aquellos años tempranos del siglo XX, bajo el amparo del régimen porfirista, cualquier alteración del orden era considerada una afrenta directa a la autoridad suprema. En cuestión de horas, un destacamento del temido y respetado Cuerpo de Policía Rural, los infames Rurales, hizo su entrada triunfal en Mazatán. La llegada de estos jinetes, con sus uniformes grises impecables, sus sombreros galoneados y su postura marcial, trajo consigo una oleada de tensión que se instaló de inmediato en las calles polvorientas. Su misión era clara y contundente: preservar el control, resguardar la propiedad y asistir al juez en el levantamiento de las diligencias iniciales para esclarecer el oscuro suceso. El magistrado, un hombre de semblante impenetrable y métodos rigurosos, tomó el mando absoluto de la investigación al instante de desmontar de su corcel. Su primera orden judicial fue reforzar el acordonamiento rudimentario que el prefecto había instalado temprano por la mañana. Las gruesas cuerdas de cáñamo se tensaron alrededor de todo el perímetro de la finca de los Tapia, y elementos de la policía rural, con la mirada fija y severa, se apostaron en cada esquina del terreno, formando un muro humano infranqueable. Nadie en el pueblo, sin importar su estatus o influencia, tenía permitido acercarse a menos de 50 metros de la propiedad. La casa, que alguna vez fue el símbolo máximo de la prosperidad y el trabajo honesto de la familia, se había transmutado en un escalofriante monumento a la desolación y la intriga. Al cruzar el umbral principal acompañado de un escribano de confianza, el juez inició el protocolo de inspección ocular profunda. Debemos situarnos en la realidad de 1902, una época donde las herramientas de investigación eran extremadamente limitadas y la ciencia forense moderna apenas daba sus primeros pasos vacilantes en el mundo. No existían los sofisticados laboratorios químicos, ni las pruebas genéticas, ni las complejas bases de datos de huellas dactilares que hoy resuelven enigmas en cuestión de horas. La resolución de este trágico incidente dependería única y exclusivamente de la sagacidad del investigador, de su capacidad analítica para leer el lenguaje mudo de los objetos y de la estricta aplicación de la lógica deductiva sobre los vestigios físicos abandonados en la escena. El ambiente en el interior de la residencia era denso, pesado, casi irrespirable. El juez y sus hombres avanzaron con paso lento y reverencial, documentando mediante actas manuscritas cada anomalía presente en las habitaciones contiguas. El escribano anotaba frenéticamente en su libreta de cuero encuadernada, describiendo con precisión quirúrgica el estado inusual de las cosas. La inmensa sala de estar, como se había advertido en la primera incursión, era un auténtico caos silencioso. Sillas de caoba volcadas con agresividad, tapetes finos removidos de su sitio habitual y pesados cortinajes rasgados atestiguaban que en aquel espacio cerrado se había desarrollado un evento de inmensa agitación. Pero fue al ingresar finalmente a la recámara principal donde el verdadero peso abrumador de la tragedia se manifestó en todo su pavoroso esplendor. En el centro de la amplia habitación, un pesado baúl de madera de mezquite y hierro forjado, conocido por todos los lugareños como el lugar exacto donde el patriarca de los Tapia resguardaba celosamente los valores familiares y los documentos mercantiles más importantes, yacía con la cerradura violentada. Su contenido, o más bien lo poco que quedaba de él, estaba esparcido por el piso en un desorden meticulosamente calculado. El perpetrador no había actuado llevado por un impulso errático o producto de la embriaguez. Había buscado algo muy específico con una frialdad y una determinación verdaderamente escalofriantes. La contundente evidencia de esta búsqueda frenética marcaba con tinta indeleble el primer perfil de la motivación detrás del suceso: la avaricia profunda, oscura y desmedida. Sin embargo, el vacío melancólico de las arcas familiares no era el hallazgo más perturbador de aquella alcoba sumida en sombras. Cerca de la cabecera de la cama monumental, el juez detuvo su andar de manera abrupta
y apuntó con la punta de su bastón de mando hacia las pesadas tablas del piso. Allí, iluminadas levemente por los delgados y tenues rayos de luz que lograban filtrarse a duras penas por las rendijas de los postigos herméticamente cerrados, se encontraban extensas manchas oscuras, de un inconfundible tinte cobrizo profundo, que ya se habían secado y cristalizado sobre la superficie de la madera porosa. Estos vestigios sombríos formaban patrones irregulares y perturbadores, salpicaduras silentes que contaban una historia espeluznante de desesperación y de un final abrupto, lúgubre y definitivo para los respetables moradores de la casa. El magistrado observó las manchas con una frialdad estrictamente profesional, analizando la trayectoria lineal de las marcas de arrastre que conducían directamente desde el centro de la habitación hasta la puerta trasera, confirmando punto por punto la teoría inicial del prefecto local. El traslado había sido forzado. Los responsables se habían llevado la evidencia física y tangible de su acto atroz hacia las profundidades insondables e inclementes del desierto sonorense. La frustración asomó por un breve pero intenso instante en los ojos del experimentado investigador. En aquel entonces, identificar de manera fehaciente a un culpable a través del análisis de aquellos fluidos oscuros era una quimera absoluta, una fantasía irrealizable. La impunidad parecía estar prácticamente garantizada para quien quiera que hubiese planificado y ejecutado esta siniestra operación nocturna. El responsable sabía perfectamente que, al ocultar a los afectados y al dejar tras de sí únicamente un escenario mudo, desordenado y confuso, construía un laberinto judicial de proporciones colosales, casi imposible de resolver para las autoridades policiales de la época. La oscuridad tecnológica propia del año 1902 era el principal y más letal aliado de la densa sombra que se había cernido sobre el destino de los Tapia. El juez dio por terminado su lúgubre recorrido, ordenando con voz ronca que se levantaran actas pormenorizadas y exhaustivas de cada objeto desplazado, de cada cerradura brutalmente forzada y de la ubicación métrica exacta de las perturbadoras manchas cobrizas impregnadas en el piso de madera. Sabía en lo más profundo de su ser que la inmensa casa ya no tenía más secretos físicos que revelar por sí sola. El tétrico escenario estaba formalmente sellado, las valiosas pruebas documentadas según los más altos estándares procesales de la época. Pero el enigma principal, el núcleo candente del caso, seguía intacto y desafiante. ¿Quiénes habían sido los astutos artífices de esta pesadilla palpable y hacia dónde demonios se habían dirigido amparados por la oscuridad? Mientras el sol se ocultaba finalmente detrás de las montañas escarpadas y rocosas de Sonora, tiñendo el vasto cielo desértico de un rojo ardiente que parecía reflejar con exactitud la creciente tensión del pueblo entero, el magistrado y los altos comandantes de la policía rural establecieron su centro de operaciones provisional en la modesta prefectura local. Alrededor de una mesa de madera iluminada por lámparas de queroseno, la primera conclusión del análisis pericial fue unánime y verdaderamente escalofriante. Este no era en absoluto el trabajo improvisado de simples bandoleros de paso o cuatreros desesperados. La forma metódica en que se ingresó a la residencia, el conocimiento exacto y milimétrico de la ubicación de los valores escondidos y la perturbadora eficacia logística para desaparecer sin alertar a los numerosos vecinos apuntaban en una única y aterradora dirección investigativa. El perpetrador, o la red de perpetradores, conocía íntimamente a la familia Tapia. Era alguien que caminaba tranquilamente entre ellos, alguien que había saludado amistosamente al patriarca en la plaza pública, que había ganado su confianza a base de sonrisas falsas y que, amparado en la traición más vil y calculada, había orquestado y ejecutado este sombrío viaje sin regreso. Para desenmascarar a este espectro escurridizo, las autoridades tendrían que abandonar el resguardo de las evidencias físicas y adentrarse de lleno en el terreno más resbaladizo, pantanoso y peligroso de toda investigación criminal. La compleja mente humana y los oscuros secretos que el propio pueblo escondía celosamente. El siguiente paso en la meticulosa estrategia del implacable magistrado estaba claro como el agua. Había llegado el momento procesal de escuchar con atención la sinfonía de rumores, rencores acumulados y elaboradas mentiras
que los habitantes de Mazatán tenían para contar. El sol despuntaba nuevamente sobre la aridez inquebrantable del desierto sonorense, pero la cálida luz de la mañana no logró disipar la espesa bruma de paranoia que había asfixiado a Mazatán durante la interminable noche. El apacible pueblo agrícola se había transformado, de un momento a otro, en un hervidero de miradas furtivas, murmullos entrecortados y un miedo palpable que flotaba en el ambiente como el polvo suspendido tras el galope frenético de los caballos. En la improvisada jefatura de operaciones, instalada de emergencia en el austero edificio del ayuntamiento local, el magistrado estatal y los altos mandos de la policía rural preparaban el terreno psicológico para la siguiente fase crítica de la investigación criminal. El análisis minucioso de la escena cerrada había concluido, pero los muros de adobe y las pesadas maderas de la residencia de los Tapia se negaban rotundamente a confesar la identidad de los responsables. Era el turno de que los vivos hablaran. Había llegado el momento procesal ineludible de ejecutar una serie exhaustiva de interrogatorios para desentrañar la sinfonía de rumores que ya comenzaba a gestarse en las calles polvorientas del poblado. Bajo el amparo implacable del régimen porfirista, la autoridad judicial no solicitaba cooperación ciudadana. La exigía con una contundencia absoluta y un rigor marcial. Uno a uno, los vecinos más cercanos a la propiedad, los empleados de mayor confianza de la finca y los socios comerciales habituales del patriarca desaparecido fueron citados a comparecer formalmente ante el estrado improvisado del juez investigador. La pequeña y lúgubre sala del ayuntamiento, iluminada débilmente y carente de una ventilación adecuada para soportar el calor del día, se convirtió rápidamente en un auténtico purgatorio psicológico. El ambiente cerrado estaba impregnado de un olor rancio a tabaco negro, sudor frío y la inconfundible fragancia del terror humano frente a la autoridad suprema. El magistrado, sentado solemnemente detrás de un pesado escritorio de caoba, con las manos entrelazadas en actitud estrictamente analítica, escudriñaba cada mínimo gesto, cada titubeo verbal y cada gota de transpiración que perlaba la frente de los declarantes. En su vasta experiencia, no buscaba únicamente respuestas directas a sus cuestionamientos, buscaba ávidamente las fracturas imperceptibles en las narrativas, los silencios prolongados y las miradas evasivas que inevitablemente delatan a una mente atrapada en el complejo laberinto de sus propias mentiras y omisiones. A medida que avanzaba la agotadora jornada de comparecencias, el voluminoso expediente del caso se llenaba de pliegos repletos de tinta negra, pero la verdad fáctica parecía escurrirse implacablemente entre los dedos de la autoridad estatal. Las declaraciones juradas formaban una auténtica cacofonía de contradicciones inauditas, una red enmarañada de desinformación tejida, en gran parte, por el instinto del pánico colectivo. Algunos testigos presenciales, temblorosos y con la voz visiblemente quebrada, juraban por sus propias vidas haber avistado siluetas misteriosas de jinetes desconocidos merodeando furtivamente cerca de los landes corrales durante las horas previas al trágico incidente que conmocionó a todos. Otros individuos, motivados secretamente por viejos y amargos rencores pueblerinos, aprovechaban el anonimato relativo del cuarto de interrogatorio para sembrar insidiosas sospechas sobre antiguos rivales comerciales de la prominente familia, mencionando por lo bajo supuestas deudas impagables o feroces disputas territoriales por los preciados derechos de agua en la árida región. Las coartadas de los presentes se cruzaban erráticamente, chocaban de frente y en muchos casos se desmoronaban estrepitosamente bajo la presión abrumadora de las preguntas incisivas del juez. Era evidente para el equipo de investigación que una gran mayoría de los pobladores mentían deliberadamente o adornaban sus testimonios con ficciones convenientes, no necesariamente porque estuvieran directamente involucrados en el perturbador suceso que vació la gran casa, sino por un instinto primario y animal de supervivencia frente a un aparato estatal implacable que, desesperado por apaciguar las aguas, buscaba un chivo expiatorio a cualquier costo y con suma urgencia. Sin embargo, el magistrado principal era un veterano curtido en descifrar las sombras de la conducta humana en situaciones extremas.
Sabía identificar a la perfección la diferencia abismal entre el miedo genuino de un civil inocente y la cautela fría y calculadora de un cómplice activo. Mientras desmenuzaba pacientemente cada relato en su mente analítica, una sombra institucional mucho más grande y amenazante se proyectaba pesadamente sobre sus propios hombros. La incesante y asfixiante presión política proveniente directamente desde la capital del estado. El aparato del telégrafo de la oficina local no había dejado de repiquetear de manera neurótica y constante desde la noche anterior. Los despachos cifrados que llegaban desde la ciudad de Hermosillo eran breves, extremadamente fríos y portadores de ultimátums devastadores para su carrera. El gobierno central exigía resultados investigativos inmediatos, tangibles y, sobre todo, definitivos. En aquella dorada y estricta época del orden y progreso, la misteriosa ausencia forzada de una de las familias más prominentes e influyentes del territorio norteño representaba una mancha inaceptable y humillante en el inmaculado historial de control y seguridad del régimen. Bajo ninguna circunstancia se tolerarían fracasos operativos ni largas excusas burocráticas. El caso de Mazatán debía ser cerrado herméticamente y los responsables directos presentados ante el Tribunal de Justicia antes de que el escandaloso enigma lograra cruzar las fronteras estatales, alertando irreparablemente a la sensacionalista prensa nacional y manchando la reputación de la gobernanza. Este implacable reloj de arena, cuya reserva caía de forma inexorable marcando el fin de la paciencia gubernamental, obligó a los experimentados investigadores a rediseñar drásticamente su estrategia analítica. Decidieron aislar el ruido exterior. Descartaron sin miramientos las teorías fantasiosas y sin fundamento sobre forasteros espectrales o numerosas bandas de cuatreros errantes atacando al azar. El análisis retrospectivo y meticuloso del patrón delictivo mostraba una radiografía criminal diametralmente opuesta a la simple improvisación callejera. ¿Por qué los fieros perros guardianes de la inmensa propiedad, famosos por su agresividad territorial, no emitieron ni un solo y agudo ladrido de advertencia durante toda aquella noche fatídica? ¿Cómo era humanamente posible que los perpetradores lograran sortear los complejos y robustos cerrojos de las puertas principales sin causar el menor ruido de madera astillada o metal forzado que alertara a los vecinos contiguos? Y, por encima de todo, ¿de qué manera inexplicable obtuvieron el conocimiento milimétrico, exacto y privilegiado sobre la ubicación precisa del pesado baúl que resguardaba la fortuna familiar? Un secreto íntimo que don Tapia custodiaba con un celo casi religioso y paranoico. La respuesta a estas incógnitas procesales, tan evidente desde la lógica deductiva como profundamente perturbadora a nivel humano, se cristalizó de forma abrupta en la mente del perspicaz juez en medio de aquel mar revuelto de testimonios inconsistentes y falsedades pueblerinas. El perfil psicológico definitivo del perpetrador comenzó a tomar una forma inusitadamente nítida y escalofriante frente a los ojos cansados de la autoridad. No se trataba, bajo ninguna métrica, de un invasor extranjero ni de un bandido anónimo atraído repentinamente por el brillo seductor de la inmensa riqueza ajena. El enemigo, el autor intelectual de este vacío sobrecogedor, dormía plácidamente bajo el mismo cielo estrellado que sus desafortunadas víctimas. Era, indiscutiblemente, alguien estrechamente vinculado al núcleo íntimo y de absoluta confianza de los Tapia. Un individuo que poseía el privilegio inestimable del acceso físico ilimitado y la lealtad ciega e incuestionable del patriarca. El trágico incidente había sido incubado y planeado minuciosamente, paso a paso, desde el interior mismo de su propio círculo protector, ejecutado con la precisión letal e invisible de quien conoce a la perfección los puntos ciegos de la monótona rutina familiar, y orquestado magistralmente bajo el oscuro, denso y despreciable manto de la traición más profunda y calculada. Esta trascendental revelación investigativa no solo estrechaba dramáticamente el cerco procesal y el círculo de posibles sospechosos, sino que elevaba exponencialmente el nivel de peligrosidad táctica del adversario a vencer. El magistrado y sus hombres armados sabían ahora, con certeza absoluta, que se enfrentaban a una mente delictiva brillante,
paciente y sumamente calculadora. Un sofisticado arquitecto del engaño que con toda probabilidad se había sentado frente a ellos en esa misma y asfixiante sala de interrogatorios horas atrás, mirándolos fijamente a los ojos con la impecable y falsa indignación de un hombre inocente agraviado por la burocracia. Con esta nueva e infalible brújula investigativa apuntando de manera firme y directa hacia el círculo interno de la familia desvanecida, las declaraciones ministeriales previas adquirieron un significado completamente distinto, muchísimo más oscuro y sumamente revelador para el expediente. Las endebles coartadas documentadas de aquellos allegados que trabajaban y convivían codo a codo con los Tapia debían ser desmanteladas sistemáticamente y reconstruidas desde cero bajo un escrutinio forense implacable y despiadado. Pero el valioso tiempo hábil en la improvisada sala de interrogatorios del ayuntamiento se había agotado definitivamente. Las palabras vacías, los llantos fingidos y las promesas de inocencia ya no eran evidencia suficiente para saciar la enorme sed de justicia de un sistema gubernamental acorralado. El magistrado principal comprendió cabalmente que, para atrapar al traidor oculto a plena luz del día, las fuerzas del orden debían abandonar el confort de las sombras protectoras de la oficina y salir con urgencia a buscar las respuestas irrefutables allá afuera, en el vasto exterior, donde las mentiras elaboradas no podían sobrevivir a la cruda luz del sol. Las huellas físicas y tangibles de aquel silencioso y aterrador viaje sin regreso debían estar grabadas de forma indeleble en algún recóndito y polvoriento lugar fuera de los límites habitados del pueblo. Era el momento crucial de ensillar los mejores caballos, convocar a los rastreadores más hábiles de la implacable policía rural y enfrentar de cara la dura inmensidad del agreste paisaje sonorense. El vasto desierto infinito, con su arena hirviente, sus cactus silenciosos y sus insondables secretos milenarios, aguardaba pacientemente bajo el sol del mediodía para revelar el siguiente y decisivo eslabón de esta lúgubre, compleja y fascinante cadena de pura codicia y pura desesperación humana. El implacable sol de Sonora caía a plomo sobre las polvorientas calles de Mazatán cuando el magistrado y su séquito de jinetes abandonaron la sofocante sala de interrogatorios. Las palabras vacías y las coartadas ensayadas habían agotado su utilidad procesal. Ahora, la verdadera búsqueda de respuestas debía trasladarse al exterior, a la vasta e inclemente inmensidad del desierto, un territorio donde las mentiras humanas se evaporan rápidamente bajo el rigor de los elementos naturales. La teoría del caso había dado un giro fundamental. Los responsables de aquel trágico incidente no solo conocían a la perfección los hábitos de la familia, sino que habían orquestado una huida meticulosa, llevando consigo el peso de su codicia y, muy probablemente, a los propios habitantes de la casa en un silencioso viaje sin regreso. Para desentrañar la ruta exacta de este oscuro éxodo nocturno, el juez requería una pericia muy específica, una habilidad nacida en la cruda supervivencia del entorno salvaje. El mando operativo recayó en los rastreadores más veteranos de la policía rural, hombres de ascendencia indígena y lugareños curtidos que poseían la asombrosa capacidad de leer la tierra árida como un libro abierto. Para el ojo inexperto, el suelo rocoso de las afueras no era más que un lienzo caótico de polvo y maleza. Sin embargo, para estos expertos sabuesos del desierto, cada guijarro desplazado, cada rama de gobernadora sutilmente fracturada y cada minúscula alteración en la fina capa de arena representaba un testimonio mudo pero irrefutable de lo que había acontecido al amparo de la oscuridad. La diligencia de rastreo comenzó justo en el lindero trasero de la inmensa propiedad de los Tapia, exactamente donde las perturbadoras marcas de arrastre terminaban de manera abrupta contra el cerco de madera. Con la mirada fija en el suelo y el cuerpo inclinado en una reverencia casi religiosa hacia las huellas, los rastreadores comenzaron a desenredar el hilo invisible de la huida. Identificaron de inmediato las profundas marcas dejadas por los cascos de varios caballos, pero no se trataba de un paso ligero. La inusual profundidad de las herraduras impresas en el polvo reseco indicaba que los animales soportaban una carga excesiva, un peso desproporcionado que delataba el traslado del pesado botín y, de forma escalofriante, el traslado forzado de la acaudalada familia. Además, el análisis del terreno
reveló las huellas paralelas de las ruedas de una carreta, cuyo eje rechinante seguramente había sido silenciado con grasa gruesa para no despertar sospechas. El convoy clandestino había tomado una dirección muy definida, alejándose rápidamente de los caminos principales y adentrándose hacia el oriente, buscando el refugio escarpado de las formaciones montañosas. La cabalgata policial siguió este rastro a paso lento pero firme, envuelta en un silencio sepulcral que solo era roto por el crujir de las sillas de montar y el soplo ardiente del viento. La tensión entre los oficiales era palpable, densa y pesada. Cada kilómetro avanzado alejaba a las autoridades de la civilización y las sumergía más profundamente en un laberinto geográfico donde las emboscadas eran moneda corriente. Tras varias horas de marcha ininterrumpida, bajo un calor sofocante que distorsionaba la línea del horizonte, el líder de los rastreadores detuvo súbitamente su montura y levantó un brazo, ordenando el alto total del destacamento. Con agilidad felina, desmontó y se acercó a un denso matorral de espinas ubicado a la vera del sendero difuminado. El desierto acababa de entregar su primera confesión material a los pies de la justicia estatal. Enganchado frágilmente entre las afiladas púas de una cactácea, ondeando levemente con la brisa seca, se encontraba un pequeño trozo de tela que contrastaba violentamente con los tonos ocres del paisaje. El magistrado se aproximó con la solemnidad exigida y, utilizando un pañuelo propio para no contaminar la evidencia, retiró el objeto con sumo cuidado. Se trataba de un fino pañuelo de lino, exquisitamente confeccionado, cuyos bordes presentaban un meticuloso bordado artesanal y unas iniciales inconfundibles que correspondían a la matriarca de la familia Tapia. El hallazgo de esta prenda personal, tan íntima y delicada, abandonada en medio de la brutalidad del páramo, golpeó a los investigadores con la fuerza de un mazo. No era un objeto que simplemente cayera de un bolsillo por accidente. Su posición estratégica sugería algo muchísimo más perturbador y profundo. Unos metros más adelante, medio enterrado bajo una capa de arena removida apresuradamente por el viento, el destello fugaz de un objeto metálico capturó nuevamente la aguda mirada de los rastreadores. Al despejar la tierra con extrema delicadeza, descubrieron un reloj de bolsillo de plata maciza, una reliquia generacional que don Tapia solía portar religiosamente atado a su chaleco. La tapa del valioso instrumento estaba abollada y el cristal frontal se hallaba fragmentado en decenas de pedazos, deteniendo sus manecillas exactamente a las 3:15 de la madrugada, marcando con una precisión macabra la hora exacta en que el caos absoluto irrumpió en sus vidas. Esta segunda evidencia física disipó cualquier sombra de duda que aún pudiera albergar la mente analítica del magistrado. La narrativa que estos objetos mudos contaban era infinitamente más desgarradora que cualquier falso testimonio rendido horas antes en el ayuntamiento de Mazatán. La lógica deductiva del investigador unió los puntos dispersos en un lienzo sombrío de pura desesperación. La presencia de estos objetos personales, dejados a lo largo de la agreste ruta de escape, confirmaba de manera indubitable que los miembros de la familia no encontraron su final dentro de la comodidad de su hogar. Estaban con vida y plenamente conscientes de su inminente destino, cuando cruzaron el umbral de su propiedad por última vez. Los artículos abandonados en el desierto no eran meros descuidos de los perpetradores en su prisa por huir con el botín. Eran señales desesperadas, migas de pan lanzadas al viento por víctimas aterradas que, en medio de la oscuridad opresiva y sabiéndose cautivas en un viaje sin retorno, intentaban dejar un rastro tangible. Habían dejado estas mudas peticiones de auxilio aferrándose a la más mínima y lejana esperanza de un milagroso rescate oficial. El horizonte montañoso se erguía frente al pelotón como una gigantesca muralla de piedra oscura, albergando en sus profundidades insondables la respuesta definitiva a este complejo enigma criminal. El rastro, antes amplio, comenzaba a estrecharse peligrosamente al ingresar en los cañones sinuosos de la agreste sierra. El magistrado apretó las riendas de su caballo, sintiendo el peso inmenso del expediente sobre sus cansados hombros. La búsqueda había dejado de ser una simple recolección de rumores para convertirse en una persecución implacable, táctica y metódica, persiguiendo a fantasmas de carne y hueso que aún llevaban en sus manos el destino de toda una estirpe.
El cerco se cerraba inexorablemente, y la confrontación directa contra los oscuros artífices de esta pesadilla era ya una cuestión inminente. El inclemente sol comenzaba a descender nuevamente, pero la cacería apenas alcanzaba su punto más crítico. El hallazgo de las mudas reliquias en la inmensidad del páramo sonorense transformó radicalmente la naturaleza de la cacería. El magistrado y sus hombres, resguardados momentáneamente bajo la escasa sombra de un peñasco mientras los caballos recuperaban el aliento, comprendieron que la recolección de pruebas físicas había llegado a su límite natural. Frente a ellos se extendía un laberinto de cañones y desfiladeros insondables. Pero dentro de la mente analítica del juez se estaba gestando un mapa muchísimo más complejo e inquietante: la arquitectura psicológica de los perpetradores. Corría el año de 1902, una época donde el concepto formal de perfilamiento criminal apenas era un susurro en los lejanos foros europeos, pero la cruda experiencia en el desierto había dotado a este investigador de un instinto letal, paciente y preciso. Sabía perfectamente que para atrapar al monstruo que se ocultaba en las sombras de la sierra, primero debía comprender la sofocante oscuridad que habitaba en su alma. El exhaustivo análisis del modus operandi, es decir, la firma conductual dejada de manera indeleble en la escena, revelaba una frialdad verdaderamente aterradora y metódica. El juez repasó en su cabeza cada detalle minucioso del trágico incidente. No hubo puertas destrozadas violentamente desde el exterior. No se escucharon los ladridos frenéticos de los perros guardianes para alertar a los peones. Y la extracción del pesado baúl de valores se realizó con una fluidez silenciosa que rozaba lo coreografiado. Quien orquestó este abrumador suceso no actuó bajo el influjo momentáneo de la ira o el descontrol pasional. Operó con la precisión quirúrgica y calculadora de un relojero experto. Cada paso sobre la duela, cada silencio mantenido, cada objeto removido fue parte fundamental de una partitura macabra, escrita y perfeccionada con semanas, tal vez meses, de cuidadosa antelación. Esta brutal y silenciosa eficiencia descartaba de tajo a los forajidos comunes, aquellos bandoleros desesperados que solían asaltar las diligencias en los caminos polvorientos guiados por el hambre. El responsable principal era un estratega implacable, alguien con el intelecto suficiente para manipular su entorno a voluntad y con la paciencia eterna de un depredador que aguarda el instante perfecto para asestar el golpe definitivo. Pero la incógnita que martillaba incesantemente la mente del magistrado era el eje central para resolver el oscuro enigma. ¿Por qué precisamente Mazatán? ¿Y por qué, de entre todas las familias acomodadas y hacendados de la vasta región, el blanco absoluto, innegable y directo fue la familia Tapia? La respuesta, agazapada bajo densas capas de hipocresía pueblerina y viejos rencores, se revelaba en la propia naturaleza geográfica y social del lugar. Manhattan, con su profundo aislamiento topográfico y su monótono letargo cotidiano, ofrecía a cualquier mente perversa el escenario ideal para garantizar la impunidad táctica. Lejos de las veloces líneas del telégrafo y de las robustas guarniciones militares de la capital estatal, el apacible poblado era una auténtica cápsula del tiempo donde la autoridad tardaba horas o incluso días enteros en articular una respuesta estructurada. Sin embargo, la elección específica de la familia Tapia obedecía a un motivo muchísimo más personal, íntimo y venenoso. Ellos no solo representaban la opulencia material acumulada tras arduos años de labor incansable bajo el sol, encarnaban el éxito social, el respeto absoluto de la comunidad y la estabilidad inquebrantable. En un entorno implacable donde las severas carencias moldeaban el carácter de muchos habitantes, el innegable y deslumbrante brillo de los Tapia proyectaba una sombra sumamente oscura y pesada sobre aquellos individuos que codiciaban su posición. Observándolos desde las trincheras de la frustración crónica y el resentimiento silencioso. El sombrío perfil delineado por el juez apuntaba de manera directa y sin titubeos hacia el mismísimo núcleo de la traición personal. La motivación principal detrás de este intrincado laberinto era, indiscutiblemente, una avaricia insaciable, corrosiva y destructiva. Pero no se trataba de un simple y vulgar despojo patrimonial.
El perspicaz investigador visualizó claramente al sospechoso principal. Un individuo de trato amable, de palabra suave. Probablemente alguien que había compartido con total normalidad la mesa con el patriarca Don Tapia. Un sujeto que conocía de memoria la distribución exacta de las habitaciones, que sabía a qué hora precisa el cansancio vencía a los moradores de la inmensa propiedad y que, esbozando una sonrisa afable de oreja a oreja, había calculado fríamente el valor mercantil de cada onza de plata resguardada en aquel baúl de hierro forjado. Este lobo disfrazado con impecable piel de oveja había utilizado la confianza absoluta que la familia le brindó como la ganzúa maestra para abrir, de par en par, la puerta hacia la perdición inminente de sus propios benefactores. La deslealtad, en su manifestación más pura, tóxica y destilada, era el motor de combustión interna que había impulsado la compleja maquinaria de este lúgubre evento. No obstante, mientras el magistrado unía las piezas dispersas de este fascinante pero perturbador rompecabezas psicológico, una epifanía paralizante le heló la sangre en las venas, contrastando violentamente con el calor sofocante que emanaba de la tierra árida. Si el objetivo primordial del intruso era única y exclusivamente apoderarse de la fortuna acumulada en la casona, bastaba con someter temporalmente a los residentes, extraer rápidamente los valores y desaparecer en las sombras amparados por la densa negrura de la madrugada. Pero los perpetradores fueron muchísimo más allá de la mera sustracción de bienes materiales y documentos de valor. Se llevaron consigo a la familia entera. Borraron de tajo cualquier rastro de su presencia física y su vitalidad en el pueblo. Las siniestras manchas cobrizas halladas en el suelo de madera de la recámara principal, combinadas intrínsecamente con los íntimos objetos personales abandonados a kilómetros de distancia en medio del yermo implacable, configuraban una teoría investigativa devastadora y de proporciones casi demoníacas. El oscuro y verdadero objetivo final del arquitecto de este suceso no era simplemente el enriquecimiento rápido e ilícito. Su propósito último, calculado con una malicia insondable, era la erradicación total y absoluta de una estirpe completa. Quería, a toda costa, borrar a los Tapia de la faz de la tierra. Al eliminar sistemáticamente cualquier posibilidad de que quedaran herederos legítimos, testigos presenciales o voces lastimeras que pudieran reclamar justicia o la justa restitución de lo despojado en el futuro, el criminal buscaba instaurar un nuevo orden desde cero. Un vacío perfecto donde él pudiera disfrutar eternamente del fruto de su bajeza sin el temor constante y desgastante de la retribución legal o divina. Era un intento monstruoso de reescribir la historia económica y social del pueblo de Mazatán, eliminando a sus principales protagonistas de un solo, certero y devastador golpe. Esta implacable voluntad de aniquilación histórica revelaba una mente sumida en la oscuridad más profunda, una conciencia totalmente desprovista del más mínimo atisbo de empatía humana, capaz de mirar fijamente a los ojos a quienes lo consideraban un pilar de confianza, mientras dictaba, en el más absoluto silencio, su inminente y forzado viaje sin regreso. Con este sobrecogedor retrato hablado, grabado a fuego en su mente forense, el juez ordenó con voz ronca a sus elementos montar nuevamente en las cabalgaduras. La fatiga extrema acumulada en los músculos y la severa deshidratación que agrietaba sus labios pasaron a un segundo plano táctico. Ya no perseguían por inercia a simples infractores de los caminos polvorientos. Estaban cazando activamente a una entidad que representaba la ambición desmedida en su expresión más pura y letal. La evidencia física encontrada entre las cactáceas había marcado la ruta geográfica del éxodo, pero el profundo perfil psicológico acababa de iluminar magistralmente la identidad difusa del adversario a vencer. El magistrado comprendió que un criminal tan arrogante y presuntuoso no se ocultaría eternamente en la incomodidad de la inmensidad del monte. Eventualmente, la sed de confort lo traicionaría y buscaría refugio en un lugar que él considerara como una fortaleza inexpugnable, un santuario aislado donde pudiera contar a sus anchas las monedas manchadas de su vileza. El sol comenzaba a teñir el vasto cielo sonorense de profundos tonos violáceos y rojizos,
anunciando la inminente llegada de una noche carente de luz lunar. El viento áspero del desierto soplaba con una intensidad creciente, borrando lentamente las huellas físicas sobre la arena blanca, pero la voluntad de hierro de la justicia estatal permanecía intacta. Las intrincadas coordenadas de la mente del traidor habían sido exitosamente descifradas, y una valiosa pista obtenida por inteligencia encubierta estaba a punto de entregar la pieza definitiva que desencadenaría la implacable cacería final. La milenaria quietud de la agreste serranía estaba a escasas horas de ser violentamente interrumpida por el pesado brazo de la ley, y el cerco invisible que las autoridades habían tejido con paciencia alrededor del escurridizo responsable estaba a un solo suspiro de cerrarse y asfixiarlo para siempre. La oscuridad devoró la inmensidad del desierto sonorense con una voracidad implacable. Aquella noche, el vasto cielo se negó rotundamente a ofrecer el más mínimo consuelo. No había luna que guiara el camino de los hombres justos, ni estrellas que perforaran la densa bóveda celeste. Era un manto espeso, una cortina de tinta negra que asfixiaba el agreste paisaje y borraba por completo la línea del horizonte. Sin embargo, para el experimentado magistrado y su estoico escuadrón de la policía rural, esta negrura absoluta no representaba un obstáculo geográfico, sino la cobertura táctica perfecta que desesperadamente necesitaban. Se habían detenido en seco al pie de una escarpada formación rocosa, resguardados por la invisibilidad de la noche, aguardando con paciencia estoica el fruto de una semilla plantada horas atrás en el terreno de la inteligencia encubierta. El crujir sigiloso de la maleza seca anunció la llegada de un jinete solitario, un informante confidencial que operaba en las sombras del vasto territorio. El hombre desmontó con agilidad felina y se acercó al juez investigador, susurrando las palabras que cambiarían definitivamente el rumbo del complejo expediente. La información era tan precisa como demoledora. A varios kilómetros de distancia, oculto en las entrañas de un cañón olvidado por los mapas oficiales, se encontraba un viejo rancho ganadero en aparente abandono. Un santuario aislado y de difícil acceso que los perpetradores habían elegido meticulosamente para refugiarse tras concretar su oscuro viaje sin regreso. Pero el informante no solo trajo consigo unas valiosas coordenadas geográficas. De sus labios brotó el nombre exacto que materializó los peores temores del perfilador psicológico. El nombre del presunto arquitecto intelectual de esta pesadilla: Hilario. El eco de ese nombre resonó en la mente del magistrado como un pesado martillo de hierro golpeando un yunque. Encajaba a la absoluta perfección con la teoría de la traición íntima que había delineado meticulosamente. Hilario no era, de ninguna manera, un forastero marginado ni un cuatrero de paso. Era un rostro sumamente familiar en los extensos terrenos de los Tapia. Un individuo de trato dócil que había cruzado el umbral de la acaudalada residencia en incontables ocasiones, ganándose la confianza ciega del patriarca a base de sonrisas calculadas y una falsa servidumbre impecable. Él conocía cada rincón de la finca, los horarios de los peones, las vulnerabilidades de la estructura y, sobre todo, el peso exacto de la codicia que albergaba aquel baúl de hierro forjado. Saber que el autor de semejante barbarie era alguien que había compartido el pan en la misma mesa de las víctimas inyectó una dosis letal de frialdad en el ánimo de los investigadores. La orden del juez fue tajante e irrevocable: iniciar el asalto perimetral bajo el amparo absoluto del silencio. El destacamento emprendió la marcha final hacia la guarida clandestina. Avanzaron a un ritmo calculadamente lento, sin faroles, sin pronunciar una sola sílaba, guiados únicamente por el instinto primario y la aguda visión nocturna de los rastreadores indígenas. Cuando se encontraron a escasos 800 metros de la rústica edificación, el magistrado levantó el puño cerrado en el aire. Todos los oficiales desmontaron al unísono, asegurando a las bestias en un denso matorral de Gobernadora para evitar que un relincho inoportuno delatara su posición táctica. A partir de ese punto crítico, el avance se realizaría exclusivamente a pie. Los curtidos elementos de la policía rural
vistiendo sus pesados uniformes grises que se mimetizaban perfectamente con la penumbra del entorno, se desplegaron en una perfecta formación de abanico, diseñando un cerco perimetral inquebrantable alrededor de la solitaria vivienda de adobe. El acercamiento fue una auténtica obra maestra del sigilo policial. Cada paso sobre la tierra suelta era calculado al milímetro. Las suelas de cuero de las botas esquivaban con maestría las ramas secas y las piedras traicioneras. A medida que el círculo de la justicia se estrechaba inexorablemente, la silueta difusa del rancho comenzó a materializarse frente a sus pupilas dilatadas. A través de las gruesas rendijas de madera de la ventana principal se filtraba una luz mortecina, amarillenta y parpadeante, proveniente de una vieja lámpara de queroseno. Al interior, las sombras proyectadas en las paredes desnudas delataban el movimiento relajado de varios individuos. Creían estar a salvo. Estaban plenamente convencidos de que la lejanía del desierto y la espesura de sus propias mentiras pueblerinas los protegerían indefinidamente del largo y pesado brazo del Estado porfirista. El magistrado tomó posición a escasos metros de la endeble puerta principal, flanqueado por dos de sus agentes de mayor envergadura física. El silencio previo a la ejecución de un allanamiento judicial es una entidad con un peso psicológico abrumador. No es simplemente la ausencia de ruido sonoro. Es la densa y sofocante anticipación del caos inminente. Durante esos escasos segundos que parecían extenderse hacia la eternidad, el juez escuchó el rítmico latido de su propio corazón retumbando en sus tímpanos. Repasó mentalmente el insondable dolor de la estirpe desvanecida, las manchas cobrizas impregnadas en la madera fina y el reloj de bolsillo destrozado en medio de la nada. Toda esa abrumadora carga emocional y procesal se canalizó en una sola mirada de acero dirigida hacia sus subordinados. Con un leve, casi imperceptible movimiento de cabeza, autorizó el desenlace táctico de la noche. La autoridad estatal cayó sobre el refugio clandestino con la fuerza arrolladora de un torrente embravecido. La pesada bota de un agente destrozó el frágil cerrojo de madera con un golpe seco y estruendoso que fracturó la tranquilidad del páramo en 1000 pedazos. La puerta voló hacia el interior, estrellándose violentamente contra el muro de adobe. El escuadrón irrumpió en la estrecha habitación de manera simultánea, desplegando una superioridad numérica y táctica que paralizó instantáneamente a los ocupantes. No hubo margen alguno para articular una respuesta, ni tiempo físico para que los acorralados intentaran alcanzar los objetos que descansaban sobre la mesa rústica. La sorpresa fue total, absoluta y devastadora. Las potentes linternas de queroseno de los oficiales barrieron el recinto, iluminando los rostros pálidos y desencajados de los responsables. En el centro exacto de la habitación, petrificado por el pánico y cegado por el repentino destello de la justicia, se encontraba Hilario. El arquitecto en las sombras, el hombre de la sonrisa amable y las intenciones envenenadas, había sido finalmente despojado de su elaborada máscara de inocencia. El magistrado dio un paso firme hacia adelante, ingresando al recinto con una postura erguida e imponente, su mirada clavada directamente en los ojos desorbitados del traidor. El ambiente estaba saturado del inconfundible y patético olor del miedo humano frente a la inevitabilidad de las consecuencias. Hilario intentó balbucear una excusa inconexa, una última mentira desesperada para sostener su frágil fachada, pero las palabras murieron asfixiadas en su garganta al observar la frialdad implacable en el rostro del investigador. El juez no pronunció ningún discurso moralino, simplemente asintió hacia sus hombres. En un movimiento sincronizado y carente de cualquier atisbo de compasión, los oficiales inmovilizaron a los presentes, sometiéndolos contra el suelo polvoriento del rancho. El áspero y metálico chasquido de los pesados grilletes forjados resonó en la habitación, sellando de manera definitiva el destino de quienes habían osado alterar el orden supremo y arrancar de raíz a una de las familias más prominentes de la región. El allanamiento había sido ejecutado con una pulcritud quirúrgica, sin contratiempos, tal como lo dictaban los estrictos manuales de la policía rural del régimen.
La cacería física en la inmensidad del agreste desierto había culminado exitosamente en aquella madrugada sin luna. Sin embargo, el experimentado juez sabía en lo más recóndito de su alma que la captura material de los cuerpos era tan solo la mitad del complejo trabajo judicial. Ahora, con los responsables físicos debidamente asegurados bajo la custodia irrenunciable del Estado, el verdadero desafío intelectual estaba a punto de dar inicio. La evidencia material del suceso seguía oculta, y la confesión oficial que validaría el castigo ejemplar aún debía ser extraída de las profundidades de la mente de aquellos individuos. El magistrado ordenó levantar a Hilario por la fuerza, arrastrándolo hacia la gélida brisa de la noche exterior. El escurridizo traidor había sido arrancado de su escondite, pero el viaje de regreso hacia Mazatán prometía ser un descenso sofocante y exhaustivo a los infiernos de la psicología criminal. El escenario estaba preparado para el siguiente y decisivo acto: el enfrentamiento cara a cara en la lúgubre soledad de la sala de interrogatorios, donde las sombras de las mentiras ya no tendrían a dónde huir. El lúgubre trayecto de regreso hacia el poblado de Mazatán se consumó bajo el espeso y gélido manto de una madrugada que parecía no tener fin. La cabalgata de la policía rural, antes sigilosa y cautelosa, ahora avanzaba con la pesada y solemne cadencia de una procesión fúnebre. En el centro del destacamento, fuertemente custodiados y maniatados con gruesas sogas que cortaban la circulación de sus muñecas, cabalgaban los perpetradores de la desaparición que había paralizado a Sonora. Al llegar a las afueras del pueblo, el silencio sepulcral de las calles de tierra contrastaba violentamente con la tormenta psicológica que estaba a punto de desatarse en el interior del edificio gubernamental. La vieja cárcel local, una estructura rudimentaria de adobe húmedo, techos bajos y barrotes oxidados que rara vez albergaba a más de un borracho pendenciero, se transformó de golpe en el epicentro neurálgico de la justicia estatal. El magistrado, un hombre cuya mirada gélida no revelaba el más mínimo atisbo de fatiga, sabía perfectamente que la captura física era apenas el prólogo del verdadero enfrentamiento. La evidencia material seguía dispersa en las sombras, y para armar un expediente inquebrantable, necesitaba extraer la verdad fáctica directamente de las entrañas de los responsables. La primera orden táctica dictada al cruzar el umbral de la comisaría fue absoluta y no admitía réplica: el aislamiento total y estricto de los detenidos. En la investigación criminal de la época, la incomunicación era el arma más afilada del Estado. Si los cómplices no podían cruzar miradas, ni susurrar advertencias, ni sincronizar sus coartadas ensayadas, la paranoia natural del encierro comenzaría a devorar sus mentes desde adentro. Hilario, el frío y calculador arquitecto de este oscuro viaje sin regreso, fue arrojado sin contemplaciones a la celda más profunda y oscura del recinto. El juez tomó una decisión sumamente astuta. No cruzaría ni una sola palabra con el cabecilla en esa fase inicial. Sabía que enfrentarse de inmediato a una mente tan manipuladora y presuntuosa resultaría en un desgaste procesal innecesario. Hilario estaba preparado para resistir. Su ego lo convencía de que podía burlar a la ley una vez más. Por lo tanto, el magistrado optó por la estrategia más antigua y efectiva del ajedrez investigativo: atacar y quebrar primero a los peones, el eslabón más débil de la cadena delictiva. El elegido para inaugurar esta sofocante danza de artimañas fue uno de los peones más jóvenes del rancho, un individuo de complexión delgada, mirada asustadiza y manos callosas, cuya participación en el trágico incidente parecía haber sido motivada más por la sumisión ciega que por la malicia pura. Fue arrastrado por dos robustos guardias rurales y sentado bruscamente en una silla de madera desnuda, en el centro de una diminuta habitación desprovista de ventanas. El ambiente era denso, pesado, impregnado de un inconfundible y rancio olor a humedad, tabaco negro y sudor frío. Una única lámpara de aceite colgaba del techo, oscilando levemente y proyectando sombras alargadas y monstruosas sobre las paredes descarapeladas. El magistrado ingresó al cuarto con una lentitud calculada, cerrando la pesada puerta de hierro a sus espaldas con un chasquido metálico que resonó en el cráneo del detenido como la sentencia definitiva del infierno.
Durante los primeros 10 minutos no hubo preguntas, solamente un silencio opresivo y aplastante. El juez se paseaba lentamente alrededor del joven, el sonido rítmico de sus botas resonando contra el piso de piedra, escudriñando cada gota de transpiración que perlaba la frente del sujeto, cada temblor involuntario de sus rodillas. Esta táctica de tortura psicológica silente buscaba despojar al individuo de cualquier escudo mental que hubiera construido durante su huida. Cuando la respiración del detenido se volvió errática y superficial, el investigador finalmente se detuvo frente a él, apoyando ambas manos sobre la mesa y acercando su rostro endurecido. Con una voz grave, áspera y desprovista de cualquier inflexión emocional, comenzó a tejer una intrincada red de medias verdades y certezas fabricadas. Un procedimiento que en el argot policial de la época se conocía coloquialmente como sacudir el árbol. Hilario ya ha comenzado a hablar. Mintió el juez con una naturalidad y una convicción que helaban la sangre. Nos ha detallado cada movimiento, cada sombra que cruzó el patio de la familia Tapia. Nos ha dicho que tú fuiste el responsable directo del desorden en la habitación principal, que la idea de llevarlos al desierto fue tuya. El joven abrió los ojos desmesuradamente, intentando balbucear una negación, pero la autoridad levantó una mano, exigiéndole silencio. Acto seguido, el magistrado extrajo de su grueso abrigo de lana los mudos testigos rescatados de la arena inclemente. Con extrema delicadeza, depositó sobre la mesa el reloj de bolsillo de plata maciza, con su cristal fragmentado y el fino pañuelo bordado de la matriarca. Las reliquias, iluminadas por la parpadeante luz de la lámpara, parecían irradiar un aura de condena absoluta. «No necesito tu confesión para llevarte frente al pelotón de fusilamiento», continuó el juez, bajando el volumen de su voz hasta convertirlo en un susurro venenoso. «Tengo la hora exacta, tengo el rastro, tengo las pertenencias y tengo el testimonio de tu jefe, quien en este preciso instante está intentando comprar su propia salvación, entregando tu cabeza en bandeja de plata. Es el instinto básico de las ratas cuando el barco se hunde en la oscuridad». La fractura psicológica fue inmediata y devastadora. El peso abrumador de la traición percibida, combinado con la visión tangible de los objetos personales de las víctimas, demolió por completo los cimientos de la coartada que el muchacho había memorizado. En su mente asustadiza y poco sofisticada, el muro de impunidad que Hilario le había prometido se derrumbaba, transformándose en polvo. Las manos maniatadas del cómplice comenzaron a temblar con una violencia incontrolable. Sus ojos se llenaron de lágrimas de puro terror, y su pecho subía y bajaba en espasmos irregulares, buscando desesperadamente el oxígeno que el pánico le arrebataba. El magistrado no apartó la mirada ni un milímetro. Permaneció estático, como un depredador paciente que observa a su presa agonizar en la trampa, esperando el instante exacto en que la voluntad humana se quiebra para siempre. No fue así, murmuró finalmente el joven, con la voz quebrada por los sollozos y el miedo cerval a la horca porfirista. Hilario miente. Él nos obligó. Él planeó todo desde hace meses. Nosotros solo seguimos sus malditas órdenes. Las compuertas de la represión se abrieron de golpe, dejando fluir un torrente inagotable de lúgubres revelaciones. En aquella húmeda celda de Mazatán, el juez escuchó con escalofriante detalle la crónica exacta de lo que ocurrió aquella noche. El peón confesó cómo habían vulnerado los accesos utilizando llaves duplicadas subrepticiamente por Hilario. Describió la emboscada cobarde en medio del letargo nocturno, el sometimiento forzado de los residentes sin permitirles emitir un solo clamor de auxilio y el frenético saqueo del baúl forjado que custodiaba el patrimonio de toda una vida. Pero la narrativa alcanzó su clímax más perturbador cuando el declarante, bajando la mirada hacia sus propias manos manchadas por la culpa eterna, relató el lúgubre trayecto hacia las profundidades de la sierra. Confirmó que la familia entera había sido obligada a emprender aquel silencioso viaje sin regreso bajo la gélida mirada de su antiguo hombre de confianza. Habían sido conducidos hacia un abismo donde la ambición erradicó de tajo su existencia
para que no quedaran testigos que pudieran reclamar la usurpación del imperio comercial. La confesión estaba firmemente documentada en actas. El escudo del traidor había sido despedazado desde sus propios cimientos. La confesión exhaustiva y aterrorizada del joven peón en aquella sofocante celda de Mazatán representó el punto de inflexión definitivo en la compleja trama del caso. El muro de impunidad que Hilario, el frío y calculador arquitecto de esta barbarie, había erigido pacientemente alrededor de su oscuro proyecto, acababa de derrumbarse desde sus propios cimientos, triturado bajo el peso abrumador de la traición interna. El magistrado, tras escuchar con una impasibilidad gélida y profesional la detallada narración de los hechos, firmó las actas correspondientes con un trazo firme y contundente de pluma negra. Sin embargo, la confesión verbal de un cómplice fracturado no era suficiente, por sí sola, para sostener el inmenso andamiaje procesal que exigía la justicia de Sonora bajo el régimen porfirista. Para que la guillotina legal cayera de manera inobjetable y definitiva sobre el cuello del cabecilla, se requería anclar las palabras en la solidez de la evidencia física irrefutable. El oscuro enigma del viaje sin regreso de los Tapia aún escondía en las entrañas de la tierra agreste el móvil tangible de la tragedia, el codiciado botín. La madrugada comenzaba a ceder terreno ante los primeros y tímidos destellos grises del alba, cuando el juez, escoltado por un destacamento reforzado de la policía rural, abandonó nuevamente la lúgubre prefectura local. Esta vez, el convoy no se dirigía a ciegas hacia la inmensidad del desierto. Poseían unas coordenadas precisas, extraídas directamente del pánico del informante. El objetivo táctico era un paraje desolado y pedregoso, ubicado a escasos kilómetros del rancho donde se había ejecutado la captura de la banda criminal. A medida que los caballos avanzaban por el sendero pedregoso, el viento matinal arrastraba consigo una gélida premonición de muerte y avaricia desmedida. Tras una hora de marcha tensa y silenciosa, llegaron al lugar señalado, un pequeño claro árido, dominado de manera absoluta por la retorcida y centenaria figura de un árbol de mezquite solitario, cuyas ramas secas parecían extenderse hacia el cielo como garras suplicantes en medio de la desolación. Las instrucciones del peón habían sido milimétricas. Al pie del viejo mezquite, la tierra seca y polvorienta presentaba sutiles, casi imperceptibles, alteraciones en su textura natural. El magistrado ordenó el acordonamiento inmediato del perímetro, estableciendo un estricto cordón de seguridad humana alrededor del árbol. A una señal táctica de su mano, los oficiales rurales, armados con picos y palas pesadas, comenzaron a remover sistemáticamente las capas superficiales del suelo arcilloso. El sonido metálico y rítmico de las herramientas golpeando la tierra dura resonaba en el vacío del amanecer como un tétrico reloj que marcaba los últimos segundos de la libertad del traidor. Tras varios minutos de extenuante labor bajo la mirada vigilante de la autoridad, el filo de una de las palas chocó violentamente contra una superficie sólida y metálica, produciendo un chirrido sordo y hueco que erizó la piel de todos los presentes. Habían localizado el tesoro maldito. Con extremo cuidado forense, los elementos de seguridad despejaron la tierra restante hasta revelar la estructura herrumbrosa del pesado baúl de hierro forjado que, semanas atrás, había sido extraído silenciosamente de la inmensa residencia de los Tapia en medio de la madrugada. La pesada cerradura, que había sido forzada brutalmente con una barreta durante el asalto inicial, pendía tristemente de un solo gozne torcido. Al levantar la pesada tapa, el juez iluminó el interior con la luz amarillenta y parpadeante de su farol de mano. Allí, sepultado bajo la indiferencia absoluta del desierto, descansaba el patrimonio tangible, brillante y manchado de sangre de una estirpe aniquilada. Monedas de plata acuñadas en el estado de Zacatecas, fajos compactos de billetes de banco emitidos en la capital, centenarios de oro reluciente y un sinfín de documentos mercantiles y escrituras de propiedad que representaban el sudor incansable de generaciones enteras. Este abrumador hallazgo físico no solo corroboraba cada palabra pronunciada en la celda de la prisión, sino que materializaba de forma grotesca la magnitud de la codicia que había cegado y envenenado el alma de Hilario. No obstante,
El hallazgo del botín patrimonial enterrado no era el único elemento concluyente que el destino tenía reservado para sellar definitivamente el caso. El magistrado, cuya aguda visión estaba entrenada para captar las anomalías más sutiles en la inmensidad del paisaje sonorense, notó algo peculiar a un costado de la excavación inicial. A escasos metros del tronco nudoso del mezquite, semioculta bajo un montón de ramas secas de gobernadora, yacía una pequeña y rústica cabaña de techo bajo y construcción endeble. Una estructura que probablemente en el pasado había servido como refugio improvisado para los pastores trashumantes de la región, y que ahora se mimetizaba perfectamente con el entorno hostil de la Sierra Seca. El juez hizo una seña silenciosa a dos de sus hombres más experimentados para que lo acompañaran en una aproximación táctica hacia la endeble edificación, desenfundando con extrema precaución su pesada arma de reglamento. Al abrir de una patada la destartalada puerta de madera podrida, no encontraron resistencia armada ni hostilidad, sino una escena que aportaría la pieza final y más desoladora de este macabro rompecabezas. Arrinconado en el rincón más oscuro del tugurio, temblando incontrolablemente de frío y terror absoluto, se encontraba un viejo ermitaño del desierto, un individuo marginal y silencioso que sobrevivía recolectando leña seca y cazando pequeñas alimañas en la vastedad de las colinas. Este solitario observador había presenciado desde las sombras, oculto por el pánico ciego de su propia supervivencia, el desarrollo íntegro de lo que ocurrió aquella noche fatídica. Al ser interrogado bajo la imponente figura de la autoridad estatal, el anciano, con la voz quebrada por el miedo visceral a represalias futuras, relató detalladamente cómo había visto llegar, al amparo de la negrura absoluta, la lúgubre caravana desde Mazatán. Describió con escalofriante precisión la figura dominante de un hombre que dictaba órdenes con voz autoritaria y helada, un individuo que los propios hombres llamaban Hilario, dirigiendo la excavación de la tumba improvisada para el tesoro y posteriormente forzando a los miembros cautivos de la familia a continuar su trágico viaje hacia lo profundo e insondable de la sierra, un lugar del cual, afirmó el viejo con una certidumbre pavorosa, jamás regresaron. La presencia de este testigo ocular fortuito y silencioso, ajeno por completo a las complejas dinámicas de poder del pueblo, solidificó de manera inquebrantable el expediente acusatorio que el magistrado preparaba meticulosamente para presentarlo ante el Tribunal Supremo del Estado de Sonora. Ahora, el caso no dependía de rumores dispersos de cantina, de deducciones lógicas forzadas o de la frágil palabra de un delincuente coaccionado. El Estado poseía la confesión documentada bajo presión, la recuperación física del móvil económico del suceso, y por si fuera poco, el relato detallado e independiente de un espectador inocente. Todas y cada una de las líneas argumentativas convergían de manera ineludible hacia un único y oscuro epicentro. Hilario, el traidor, el arquitecto de la codicia, había orquestado y ejecutado un acto de tal barbarie que desafiaba la compasión humana. El sol se alzó finalmente sobre las montañas áridas de Sonora, iluminando la inmensidad de un desierto que, a pesar de sus vastas dimensiones, ya no podría ocultar nunca más la sombría verdad del caso Mazatán. El incesante engranaje de la justicia porfirista, una maquinaria pesada, fría y carente de cualquier atisbo de indulgencia, comenzó a girar con una fuerza arrolladora. Atrás quedaban los cañones inhóspitos, el polvo asfixiante del desierto y las sombras engañosas de las madrugadas sonorenses. El escenario de esta sombría narrativa se trasladó desde la desolación de la tierra abierta hacia los severos y majestuosos pasillos del Tribunal de Primera Instancia en la capital del estado. La noticia de la captura del arquitecto intelectual de aquel oscuro suceso había corrido como un auténtico reguero de pólvora por cada cantina, cada hacienda y cada plaza pública de la región. Hombres y mujeres de los rincones más recónditos de Sonora viajaron durante días enteros, soportando el clima inclemente de la llanura, impulsados por una necesidad casi primitiva de presenciar el desenlace judicial de aquel caso que conmocionó al país entero. Querían mirar directamente a los ojos al perpetrador que había caminado entre ellos disfrazado de amigo leal. El día marcado en el calendario para la apertura formal del proceso judicial
El sofocante calor del mediodía parecía concentrarse de manera implacable sobre el imponente edificio de gobierno. Las pesadas puertas de caoba de la sala principal de audiencias se abrieron de par en par, revelando un espacio sobrio, imponente, dominado por altos ventanales y largos estrados de madera oscura que desprendían un inconfundible aroma a cera, barniz y encierro institucional. El recinto se abarrotó de espectadores en cuestión de minutos. El silencio que reinaba entre el público no era, en absoluto, un silencio de paz, sino una mudez tensa, vibrante y cargada de una expectación casi eléctrica. En la primera fila de la galería, con los rostros marchitos y surcados por un dolor crónico que el tiempo jamás lograría borrar, se encontraban los familiares lejanos de la estirpe desvanecida, aferrándose estoicamente a la tenue esperanza de encontrar un cierre, aunque fuera meramente legal, a la inmensa y agobiante pesadilla que había devorado a su linaje sin previo aviso. Cuando el magistrado principal hizo su aparición solemne, enfundado en un estricto traje negro a la medida y portando bajo el brazo derecho el voluminoso y pesado expediente del caso, el ambiente del recinto se volvió aún más denso, como si la presión atmosférica hubiera descendido de golpe sobre los hombros de los presentes. Con una voz sumamente pausada, de tono monótono, pero dotada de una autoridad incuestionable que silenciaba hasta el roce de la ropa, el investigador comenzó a desgranar pacientemente cada minucioso detalle de su impecable labor. Sobre una larga mesa dispuesta estratégicamente frente al tribunal de jueces, se exhibieron los mudos testigos materiales que habían sido rescatados de la arena inclemente. Allí estaba el reloj de bolsillo de plata maciza con su cristal destrozado, cuyas manecillas, congeladas eternamente a las 3:15 de la madrugada, gritaban sin voz la hora exacta en que la traición cruzó el umbral. Allí reposaba el fino pañuelo bordado con iniciales, severamente marchito por el rigor del sol, y, dominando el centro visual de la escena, el pesado baúl de hierro forjado con su cerradura violentada de raíz. Aquellos objetos, que apenas meses atrás eran símbolos tangibles de prosperidad y trabajo honrado, ahora se erguían en la corte como escalofriantes monumentos físicos a la desolación absoluta. La exposición cronológica de los hechos procesales fue una auténtica clase magistral de lógica deductiva y persistencia forense en una época de severas carencias científicas. El magistrado relató, paso a paso, cómo se había incubado en las sombras el trágico incidente, describiendo con aguda frialdad la forma en que los perpetradores aprovecharon la confianza ciega e incondicional de don Tapia para infiltrarse en las entrañas mismas de la propiedad sin emitir un solo sonido de alerta. El tribunal en pleno escuchó, petrificado en sus asientos, la lectura detallada y perturbadora de las confesiones que habían sido arrancadas en las horas más oscuras dentro de la lúgubre celda de Mazatán. La voz resonante del secretario del juzgado rebotó en las altas bóvedas del techo al leer el testimonio entrecortado del joven cómplice, así como la declaración jurada y aterrorizada de aquel ermitaño solitario que había observado el entierro del botín desde la espesura del monte Agreste. Cada palabra articulada en ese juicio representaba un sólido eslabón en la pesada cadena judicial que ataba a los acusados. La narrativa oficial reconstruyó de manera inusitadamente vívida aquel sombrío viaje sin regreso, dibujando en la imaginación colectiva de todos los presentes la profunda e indescriptible angustia de una familia respetable, la cual fue arrancada de su letargo y obligada a caminar hacia su propio e insondable abismo bajo el manto de la negrura total. En el banquillo de los acusados, fuertemente custodiado en sus flancos por elementos armados de la policía rural con la bayoneta calada, se encontraba Hilario. El individuo que alguna vez se paseó con soltura por las calles de tierra de Mazatán, presumiendo una falsa honorabilidad intachable y repartiendo sonrisas amables a los lugareños, lucía ahora como un cascarón vacío, un espectro despojado súbitamente de toda su inmensa soberbia criminal. Durante los primeros e inciertos días de su aislamiento preventivo, había intentado mantener a toda costa una postura corporal altiva, confiando ciegamente y con arrogancia en que la rudimentaria justicia local jamás lograría encontrar la evidencia material estrictamente necesaria para vincularlo directamente con lo que ocurrió aquella noche.
Sin embargo, al observar impotente el pesado baúl recuperado descansando sobre la mesa de evidencias, al escuchar nítidamente las palabras documentadas de sus propios secuaces traicionándolo para salvar su pellejo, y al sentir en todo momento la mirada de absoluto y gélido desprecio de una sociedad entera clavada firmemente en su nuca, la elaborada máscara de cinismo sociópata se hizo añicos irremediablemente. Su rostro, otrora curtido y expresivo, adquirió una palidez pavorosa y enfermiza. Sus manos, fuertemente esposadas y descansando sobre su regazo, temblaban con un ritmo errático, involuntario y profundamente delatador. Comprendió al fin, con un terror visceral que le secó la garganta, que en el estricto, vertical e inflexible sistema penal del régimen no existían tecnicismos salvadores para actos de semejante bajeza. La red que él mismo tejió para asfixiar a sus benefactores acababa de enredarse en su propio cuello. El solemne proceso avanzó con una rapidez administrativa implacable, sin conceder pausas dramáticas a los alegatos de la defensa ni el más mínimo asomo de clemencia a los procesados. Una vez que la abrumadora e irrefutable montaña de pruebas testificales y materiales fue desahogada en su totalidad ante la ley, el panel de jueces se retiró a los aposentos privados para deliberar en secreto. La espera en el interior de la sala fue asfixiante, pero temporalmente breve, casi un mero trámite protocolario. La carga de culpabilidad era tan obscenamente evidente y el profundo agravio al tejido social tan inmenso que no quedaba margen jurídico para albergar la más mínima duda razonable. Cuando el cuerpo del tribunal regresó a ocupar sus asientos de respaldo alto, el vasto público contuvo la respiración al unísono, paralizando el tiempo en aquella sofocante tarde sonorense. El respetado juez presidente se puso en pie con lentitud, ajustó meticulosamente sus gafas de lectura sobre el puente de la nariz y desdobló el pergamino oficial que contenía el veredicto definitivo. Su voz, tan fría, cortante y letal como el acero recién forjado, resonó de manera impecable en cada rincón del edificio histórico. Declaró a Hilario y a sus seguidores cómplices culpables absolutos de la premeditación, el cobarde despojo de bienes y la autoría intelectual y material de aquel evento que borró del mapa a toda una estirpe. El contundente dictamen fue pronunciado en voz alta con la innegable severidad característica de la justicia de 1902. El tribunal no se rebajó a emplear palabras gráficas, ni consideró necesario detallar morbosamente los sufrimientos finales padecidos por los afectados en la inmensidad de la sierra. Pero el peso aplastante de la ley cayó sobre los hombros de los condenados con una contundencia física verdaderamente devastadora. El juez sentenció a los responsables a enfrentar el castigo supremo contemplado en los códigos de la época, dictaminando con firmeza que sus días terminarían de manera abrupta, silenciosa y definitiva bajo el inclemente sol del norte. Se trataba de una advertencia inquebrantable y permanente emitida por el Estado para cualquiera que, cegado por la avaricia, osara desafiar el férreo orden establecido y traicionar la confianza sagrada de sus semejantes. Era el final concluyente de su largo camino, la resolución burocrática, seca e inexorable a una conspiración cobarde nacida en la oscuridad. La sentencia establecía textualmente que serían procesados y enviados a su oscuro destino final a la brevedad posible, sin gozar del mínimo derecho a apelación, cerrando así, con un golpe de mazo judicial, el escabroso capítulo legal de su existencia en este mundo. Un murmullo pesado, una compleja y dolorosa mezcla indescifrable de profundo alivio colectivo y un enorme agotamiento emocional acumulado recorrió la atestada sala de lado a lado. Los contados familiares lejanos de la estirpe desvanecida cerraron los ojos con fuerza, bajando la cabeza y dejando escapar gruesas lágrimas silenciosas que resbalaron lentamente por sus mejillas marchitas. La implacable justicia del hombre había cumplido a cabalidad su mandato escrito. El preciado oro y la plata ensangrentada regresarían, tras el papeleo pertinente, a las bóvedas del Estado para ser eventualmente reclamados o reasignados.
y los crueles responsables del acto pagarían con el último aliento de sus propios pulmones la enorme deuda moral adquirida con la sociedad. Pero en el aire viciado de la corte flotaba una persistente y lúgubre sensación innegable de victoria hueca. Un triunfo sumamente amargo, estéril, que no traía consigo un consuelo real para el alma de los presentes. Y es que, en el fondo, los curtidos habitantes del desierto lo sabían perfectamente. Ningún dictamen judicial impreso en tinta, por más estricto, ejemplar o letal que éste fuera, poseía el milagroso poder divino de revertir el inclemente paso del tiempo. La majestuosa e imponente casa de adobe de los Tapia en el poblado de Mazatán seguiría inevitablemente vacía. Sus fríos pasillos de madera no volverían a resonar jamás con el ritmo vigoroso y matutino de Don Tapia, ni los gruesos postigos de sus ventanas principales se abrirían de nuevo para recibir la pura luz del amanecer con la misma inocencia de los años pasados. La condena dictada en aquel caluroso tribunal hermosillense logró, sin lugar a dudas, extirpar el mal de manera radical y quirúrgica, eliminando por completo a los autores de la faz de la tierra. Pero el tremendo vacío existencial e histórico que dejaron a su paso destructivo era una cicatriz permanente y abierta en la memoria colectiva del territorio. El inmenso expediente burocrático finalmente se cerraba en los archiveros con gruesos sellos de cera roja, pero las marcas invisibles de lo que ocurrió aquella fatídica noche estaban destinadas a perdurar a través de las generaciones, transformando a un apacible pueblo agrícola en el escenario cautivo y eterno de uno de los relatos más oscuros, melancólicos y fascinantes en los anales del norte de México. El último y reflexivo acto de esta extensa tragedia estaba por escribirse, no en los rígidos folios de la judicatura estatal, sino en el implacable, paciente y silencioso fluir de los años, donde solo el viento conoce la verdad completa. El tiempo, en su infinita e implacable marcha, posee la extraña cualidad de erosionarlo todo. En el vasto y árido territorio de Sonora, los vientos huracanados barren la arena de forma constante, sepultando huellas fugaces, memorias dolorosas y viejos pecados bajo dunas eternas. Sin embargo, en el pequeño y otrora apacible pueblo de Mazatán, el transcurrir de las décadas no logró borrar la profunda y punzante cicatriz que aquel oscuro suceso dejó tatuada de forma indeleble en el alma colectiva de sus habitantes. La imponente residencia de la familia Tapia, que durante tantos años fue el máximo y más brillante símbolo de prosperidad, arduo trabajo y estabilidad social, quedó abandonada a su propia suerte tras el cierre definitivo y protocolario del expediente judicial. Absolutamente nadie se atrevió a cruzar sus puertas nuevamente, como si el propio aire en su interior estuviera maldito. Con el paso inexorable de los años, las pesadas vigas de madera comenzaron a ceder de manera irremediable bajo el peso del abandono. Los muros de adobe grueso se agrietaron por la inclemencia sostenida del sol norteño, y el polvo fino del desierto reclamó como suyo cada rincón de aquellas habitaciones alguna vez llenas de vida. Para los lugareños, la estructura en ruinas se transformó en un lúgubre monumento. Un recordatorio físico, silencioso y constante de lo increíblemente efímero que resulta el orden cuando la codicia humana decide desatar su furia silente. Los ancianos del lugar, aquellos que aún resguardan en su memoria los ecos de la época del régimen porfirista, cuentan en voz baja que, durante las frías noches sin luna, el viento que se cuela por las rendijas rotas de la casona produce un sonido profundamente perturbador. Un silbido melancólico que se asemeja de manera escalofriante al eco distante de un viaje sin regreso. La resolución burocrática de este escalofriante caso trajo consigo la aplicación de una justicia estatal severa, inflexible y contundente, pero al mismo tiempo inauguró una era de profunda y perpetua desconfianza en el tejido social de la región. El apacible letargo cotidiano de Mazatán se había fracturado para siempre. La lección moral que se desprendió de aquel trágico incidente fue tan dura, áspera y pesada como la misma tierra rocosa de la sierra. El peligro verdadero, el más letal y devastador de todos, no siempre cabalga desde tierras lejanas, ni se oculta tras el rostro curtido de forasteros desconocidos. A veces,
la amenaza más oscura se sienta cómodamente a tu lado en la mesa, te saluda amablemente en la plaza pública y conoce íntimamente cada detalle de la monótona rutina de tu hogar. La infame traición de Hilario, el hombre de absoluta confianza que orquestó magistralmente la erradicación total de sus propios benefactores, demostró ante los ojos de todos que la avaricia es un veneno sumamente silencioso y corrosivo, capaz de pudrir desde adentro las raíces más nobles del alma humana. La sociedad sonorense de 1902 comprendió, con un terror puramente visceral, que las pesadas cerraduras de hierro forjado y los gruesos muros de protección pueden servir contra el embate feroz de los elementos o el asalto improvisado de los cuatreros comunes, pero resultan completamente inútiles y ridículamente frágiles ante la malicia calculada de quien ya se encuentra cómodamente instalado dentro de las fortalezas de la confianza. La ejecución estricta de la sentencia sobre los responsables cerró el ciclo penal de retribución del Estado, pero dejó a su destructivo paso un vacío existencial casi imposible de llenar. Una ausencia palpable y pesada que el oro reluciente y la plata recuperados del agreste desierto jamás lograron compensar, mitigar ni consolar. Desde la perspectiva estrictamente analítica e institucional, el enigmático caso de la familia Tapia representó un hito fundacional y un parteaguas definitivo en la compleja historia de la criminología del norte de México. En una estricta época histórica caracterizada por las enormes limitaciones técnicas, donde no existían los sofisticados laboratorios modernos, la química forense, ni las vastas bases de datos que hoy en día facilitan la resolución de enigmas complejos, el magistrado y su estoico escuadrón operativo de la Policía Rural demostraron con creces que la lógica deductiva pura es el arma investigativa más afilada contra la oscuridad. La resolución del expediente no se basó en confesiones azarosas o en meros golpes de suerte procesal, sino en la meticulosa y brillante reconstrucción de un perfil psicológico sumamente complejo, en el rastreo físico exhaustivo a través de un entorno natural tremendamente hostil y en la sagaz interpretación de aquellos mudos testigos materiales abandonados entre las cactáceas. El pañuelo finamente bordado, el reloj de bolsillo trágicamente fragmentado y el pesado baúl violentado fueron leídos e interpretados como un libro abierto por autoridades que, por primera vez en la árida región, aplicaban métodos empíricos que rozaban con elegancia los principios básicos del análisis conductual. Este abordaje puramente científico, metódico y cargado de paciencia táctica sentó un valioso precedente para las futuras generaciones de investigadores mexicanos. Demostró de forma incuestionable que ningún perpetrador, por más brillante, cauteloso o presuntuoso que se considere a sí mismo en su propia mente, es capaz de cometer un agravio estructuralmente perfecto. Siempre quedará un rastro casi imperceptible en el polvo, una minúscula fractura lógica en la coartada elaborada, o un espectador silencioso agazapado por el miedo en las sombras del monte, aguardando pacientemente el momento histórico preciso para que la verdad fáctica salga a la luz y reclame su ineludible lugar en los archivos de la justicia. Hoy, a más de un siglo de incalculable distancia cronológica, la espesa bruma del tiempo ha envuelto lentamente los nombres exactos y los rostros definidos de la mayoría de los protagonistas de esta trama. Pero la esencia aterradora de lo que ocurrió aquella fría noche sigue vibrando con una intensidad sobrecogedora en el vasto folclore de la crónica negra de nuestro país. Es un relato histórico que nos obliga instintivamente a mirar por encima del hombro cuando el silencio de la madrugada se vuelve demasiado denso, recordándonos constantemente la insoportable y delicada fragilidad de nuestra propia seguridad cotidiana. La próxima vez que escuches el leve rechinar de una puerta a deshoras, o sientas la extraña y repentina quietud antinatural de una casa vacía, piensa por un instante en la prominente familia que confió demasiado, en la lealtad que fue cobardemente comprada con monedas manchadas, y en el desierto infinito que sirvió como el cómplice más silencioso de su profunda perdición. El caso de Mazatán no es solo un expediente cerrado. Es un espejo excepcionalmente oscuro y fascinante donde la humanidad entera puede contemplar sus propios abismos.
Un relato cautivador de justicia forjada a fuego bajo el sol abrasador, que nos advierte, con un susurro gélido que hiela la sangre, que los verdaderos monstruos no se esconden bajo las camas infantiles, sino que caminan a plena luz del día, vistiendo ropas elegantes y esbozando sonrisas perfectamente ensayadas. Así llegamos al inminente final de este escabroso descenso a los rincones más lúgubres y fascinantes de nuestro propio pasado. Si este sombrío viaje a través de los áridos e implacables paisajes de la historia penal mexicana te ha mantenido al borde del asiento, te ha provocado escalofríos y te ha hecho cuestionar profundamente la verdadera naturaleza de la confianza humana, no olvides suscribirte al canal en este preciso instante y activar la campana de notificaciones para que jamás te pierdas ninguna de nuestras meticulosas investigaciones. Déjame en la caja de comentarios qué te pareció el oscuro desenlace táctico de este profundo enigma. Y sobre todo, escribe el nombre del próximo caso histórico o misterio insondable de nuestro país que deseas que desentrañemos juntos en el siguiente episodio. Recuerda mantener siempre las puertas bien cerradas durante la madrugada y pase lo que pase, no confíes ciegamente en las sombras. Nos vemos en la próxima crónica.